Bueno, continuamos con nuestro viaje a través del tiempo y retomamos rápido. Acá, la escala de arriba, estamos hablando de miles de millones de años, ¿sí? Y hacemos otra escala, del cuadro de abajo, y hablamos hasta 1000 millones de años. Después hablamos la escala, la agrandamos a solo 3 millones de años. En esta escala de 3 millones de años, estamos diciendo que el hombre aparece, el Homo sapiens, hace 200.000 años, aquí ya la escala, ¿sí? Y el Homo, como se conoce, los homínidos, los primeros, aparecieron hace 2.8 millones de años. Este tiempo que tenemos aquí, entonces, todo este tiempo, estamos hablando de un tiempo evolutivo hasta llegar al Homo sapiens a 200.000 años. Ahora, esta gráfica, esta escala que está aquí, la vamos a representar aquí abajo, de 0 a 0.2, o sea, a 200.000 años, ¿sí? En esos 200.000 años ahora nos movemos y vemos que el Homo sapiens se convierte en un nómada, o sea, buscaba nómada quiere decir que se cambia de un lugar a otro, que se mueve de un punto a otro buscando su alimento, su comida, cazando, recolectando frutas. Es como los primeros restos de hombres se encuentran en este punto, en África, y se empiezan a mover, a desplazarse y a recorrer el mundo. Entonces aquí estamos hablando de alrededor de 200.000 años, que sería este punto de historia, los que tenemos, y el hombre durante más de 190.000 años se la pasa de nómada, se la pasa viajando. Entonces parece que la vida del hombre empieza en África, ¿sí? Y de aquí se empieza a desplazar a todas partes según las últimas investigaciones. A menos que exista algún nuevo descubrimiento, pues podemos ir cambiando esos conceptos. En esos 200.000 años el hombre se volvió nómada y hasta que descubre cómo poder producir sus propios alimentos, es decir, hasta que se vuelve agricultor, entonces se convierte en sedentario. La historia del hombre entonces sedentario es muy corta, vean, esa sería esta escala de aquí a aquí. Esta es la historia del hombre sedentario. 10.000 años nada más. Entonces, si vamos viendo en la escala, pues prácticamente no es nada, ¿no? Aquí habíamos dicho, no está pegadito a la raya, y aquí por más que los vamos separando, la historia del hombre es muy breve todavía, es muy corta, comparada con todo lo que estamos viendo. Entonces decíamos que el hombre se vuelve, se establece, se queda en un solo lugar, deja de ser nómada para convertirse en sedentario a partir hace 10.000 años, nada más, cuando descubre la forma de producir sus alimentos de la agricultura y de la ganadería. Entonces, esta historia también, esta escala, la vamos a representar aquí de 0 a 10.000, este pedacito, vamos a pasarlo entonces también de aquí en escala para acá. Y ahora de 0 a 10.000 lo vamos a analizar. Entonces, a partir de aquí el hombre es ya sedentario, ya es agricultor, ya es ganadero, y entonces, pero el hombre no sabe escribir todavía. Hasta que el hombre aprende a escribir, maneja la escritura, es cuando podemos decir que tenemos ya papeles, tenemos escritos para formar lo que se llama la historia. Entonces, mientras el hombre no aprendió a escribir, pues entonces se le llama a todo lo anterior, le llamaremos la prehistoria. Y a partir de que el hombre escribe, le llamamos la historia. Entonces la historia del hombre se remonta a 4.000 años, ¿verdad? Por 4.000 años con respecto al cero. Entonces estoy poniendo como referencia el cero. El cero significa Jesús. Jesús es la persona que vino a partir la historia de la humanidad, el tiempo. Entonces,
4000 años antes de Cristo, ¿verdad? Empieza la historia del hombre. Es decir, el hombre aprende a escribir. Entonces realmente la historia del hombre es reciente. Viendo todo esto, pues el hombre acaba de aparecer en la tierra. Si tomamos la escala de arriba, el hombre acaba de aparecer en el último segundo, como decíamos. Ahora, dentro de esa historia es interesante saber, por ejemplo, que Moisés, allá por 1200, más o menos antes de Cristo, fue cuando él tuvo su historia, nació. Y entonces la historia de Moisés, y más o menos se dice que Moisés, a partir de Moisés hasta 100 años después de Cristo, es cuando se escribe la Biblia. ¿Sí? La Biblia se escribe entonces 1200 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, lo que conocemos como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito, pues obviamente antes de Cristo. El Nuevo Testamento está escrito después de Cristo. Y esto es, la Biblia es uno de los libros, si no el libro más histórico que existe de todos hasta hoy. Y se ha comprobado las grandes verdades históricas que aquí se manejan, las batallas, las guerras, todo lo que se describe es muy interesante. Entonces, como referencia, esta es la historia de el hombre a través del tiempo, haciendo un viaje en las escalas del tiempo y ubicándonos en números, en términos. A mí me parece muy interesante todo esto y por eso pienso que es muy importante que todos lo sepamos y considerarlo. La historia del hombre apenas empieza en el planeta Tierra y todo lo que ha causado en el planeta Tierra y los grandes cambios y todo lo que ha sucedido en tan pocos años. Llevamos apenas, ¿verdad? Muy pocos años, ¿verdad? Comparado con todos los animales, con todos, por ejemplo, los dinosaurios que vivieron 160 millones de años, el hombre no ha llegado a 1 millón, ni a medio millón de años siquiera, por supuesto, por la historia que vemos aquí, y lo que le ha causado al planeta, lo que ha causado en la Tierra y los cambios que ha provocado. Entonces hay cosas muy buenas, muy positivas del avance del hombre, pero hay cosas que hay que reflexionar, muy duras, muy fuertes, de cómo el hombre ha modificado el planeta y lo ha contaminado y lo ha transformado, y vidas que tardaron miles o millones de años en desarrollarse están desapareciendo por causa del hombre. ¿Sí? Es muy importante reflexionar muchas cosas que la historia nos demuestra que han tardado millones de años en tenerse. Ha llegado el hombre y en cuestiones de meses o años destruye la obra de millones de años. ¿Sí? Siendo que es el último, el de los más nuevos visitantes, de los últimos en haber llegado al planeta Tierra a habitarlo. De acuerdo a esta historia, de acuerdo a esta cronología, somos los últimos en haber llegado y somos los más destructores y los más invasores de todo el planeta. ¿Sí? Ahora es lógico que ocurran ciertas cosas que contrarresten la acción negativa que el hombre le ha infringido al planeta a través de la tecnología y a través de la búsqueda económica, la búsqueda y el objetivo de hacer dinero y recursos económicos para algunos y una pobreza exagerada para otros. Grandes diferencias. Vivimos una situación actual de unas cuantas personas poseen el dinero del mundo, son un grupo muy reducido de personas que tienen los recursos, ¿verdad? Los miles y miles de millones contra una pobreza exagerada de la población mundial. Esto no puede seguir por mucho tiempo, tiene que existir algo o va a suceder algo que cambie, que modifique, que equilibre, que traiga orden y restauración a lo que está sucediendo actualmente, porque el avance histórico, la historia nos enseña y es muy importante conocer la historia para no repetir
los errores. Bien, continuamos. Siguiente capítulo. Muchas gracias.